Tenemos que entender que hay mucha gente que miente. Decía Perón que el ser humano es bueno, pero si lo vigilas es mejor. Hay mucha gente que miente. Y no sé si saben ustedes que los desarrollos de la biología han demostrado que creerse uno sus propias mentiras es un instrumento adaptativo. La gente que se cree sus propias mentiras convence más a los demás. Tenemos que ser capaces de detectar a los mentirosos, porque quien no detecta a los mentirosos no es antepasado de nadie, porque te depredan las fieras. Miren, es muy importante entender, sobre todo desde la ciencia política, que ha habido dos grandes tradiciones en nuestra concepción social. Una es la tradición liberal. La tradición liberal es una tradición que prima el individualismo, prima la libertad de los que ya son libres, prima una idea de pluralismo, es decir, que la sociedad es plural y que por tanto los gobiernos tienen que reflejar esa pluralidad. Prima la división de poderes porque el liberalismo se construye en lucha contra la monarquía absoluta. Y prima, por supuesto, la propiedad privada. A la derecha le unen sus intereses y a la izquierda le separan sus ideales. El sistema capitalista funciona a base de crisis. En tiempos de crisis, invariablemente, esa mixtura de democracia y de liberalismo opera siempre con una tensión de la parte liberal para liberarse de las obligaciones democráticas. Eso es una constante. En la crisis de 1929, en la crisis de 1973, en la crisis actual, en cualquier crisis, el liberalismo va a pugnar para desembarazarse de sus compromisos democráticos. Los sectores populares ven empeorar sus condiciones económicas y las clases medias se proletarizan. Siempre que hay una crisis, las clases medias ven que se rompe el ascenso social. Y ese principio que hace que los hijos vivan mejor que los padres se quiebra. ¿Qué hace la gente? Pues algo muy sensato, se enfada, claro. Cuando de repente se empeoran tus condiciones de vida, pues te enfadas, obviamente. ¿Y saben ustedes cuál es la respuesta invariable del poder? La primera es convencerlos de que no hay alternativa. Si la gente está ingobernable, lo que hay que hacer es darles palo para que sean gobernables. Y ahí vino todo el concepto de la gobernabilidad. Es muy importante entender que a partir de ese momento, y esto es el corazón de lo que quería compartir con ustedes, necesitaban vaciar la democracia. Si la democracia era capaz de exigir al gobierno o al Estado comportamientos redistribuidores realmente democráticos, las minorías iban a ser incapaces de cargar sobre las espaldas de las mayorías la recuperación de su tasa de ganancia. Y por tanto, fíjense ustedes, necesitaban, lo primero, robarnos las palabras. Llevo un día y medio en Colombia y en todas las entrevistas y en todas las charlas que he dado he dicho que el proceso de paz en Colombia va a fracasar si fracasa el relato sobre el proceso de paz en Colombia. Ya no es solamente el proceso de paz en sí, sino el relato sobre el proceso de paz. ¿Qué hizo la derecha conservadora neoliberal? Asumir el relato. Y dijeron, fíjense ustedes, que los revolucionarios eran ellos. Margaret Thatcher dijo, la revolucionaria soy yo. Esto es una revolución conservadora. Y los conservadores son los que quieren conservar el Estado social. Y de repente, fíjense ustedes, fueron capaces, tuvieron la habilidad de utilizar el lenguaje para que ellos parecieran los del empuje, los del avance, los que iban con la marcha de la historia. Y de repente la izquierda lleva en contra de la marcha de la historia. No voy a entrar ahora a analizar los errores del socialismo, pero si uno los entiende, y esto no sé si seré capaz de expresarles la importancia de esto que voy a decirles ahora mismo. Los errores del socialismo, el buen análisis de los errores del socialismo es el punto de partida para repensar hacia dónde puede ir la emancipación en Colombia, en América Latina, en Europa o en cualquiera de nuestros países. Si no analizamos los errores de lo que hemos hecho mal, es imposible reinventarlo. Ese nuevo sentido común es la mercantilización del mundo. Todo se ha convertido en una mercancía, todo. Es decir, aprender, estudiar, vestirnos, alimentarnos, el sexo, la amistad, la salud, el deporte. Constantemente estamos mercantilizando incluso cómo nos llevamos entre nosotros. Tenemos que darnos likes porque si no, no nos dejan entrar en discotecas. Tienes que presentar
suficientes likes. A veces llaman ustedes por teléfono y nota uno que al otro lado de la línea te están atendiendo no con amabilidad, sino casi con servilismo. Pero es que cuando termina y te cuelgan, te llaman de la propia empresa para decir, valore de 1 a 10 la atención del servicio. Porque no hemos sido capaces de hacer valer eso de que trabajamos para vivir, no que vivimos para trabajar. El tercer elemento muy importante es el endeudamiento. Todos ustedes ganan menos de lo que se ganaba hace 20 años. En España es absolutamente evidente. Los resultados de la crisis, ¿saben qué han generado en España? Un retroceso brutal de los derechos laborales. Hoy he leído una noticia donde se están empezando a manifestar la gente reclamando, ¿saben ustedes qué? Queremos las condiciones laborales de antes de la crisis. Porque la crisis, ¿saben para qué ha servido? Para robarte derechos laborales. El auge de los securitarios, otro elemento del sentido común neoliberal. Es decir, fíjense ustedes que se construye una lógica donde hay que castigar a quien se desvía. Y de repente detienen a alguien y en vez de preguntar por qué lo detienen, ¿qué decimos? Algo habrá hecho. Y fíjense ustedes aquí en Colombia, a la gente que protesta, y también en España, se les está aplicando la legislación antiterrorista. Sindicalistas que protestan por las jornadas laborales, se les aplica la ley antiterrorista. En España hay una ley, la ley Mordaza, que es una ley donde no puedes grabar a un policía cuando le está pegando una paliza a un huelguista, por ejemplo. Donde si tú protestas algo te aplican una multa. Y donde la gente no puede hacer frente a las multas, y eso ¿qué hace? Que retrae muchísimo las protestas populares. Y la última, que era el corazón de lo que he venido a compartir con ustedes. Fíjense lo que les he dicho. Les he dicho que el modelo neoliberal ha conseguido convertir en sentido común la mercantilización del mundo, la precarización laboral, el endeudamiento, el auge de la represión. Y la última, que para mí es la más importante, es que nos ha puesto a todos los que estamos aquí, nos ha puesto a vivir en burbujas culturales. ¿Por qué vivimos en burbujas culturales? Porque vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente. Y las burbujas culturales nos obligan a vivir en espacios donde no nos preguntamos qué hay fuera de nuestra burbuja. ¿De dónde viene lo que consume Bogotá? ¿De dónde viene el agua que consume Bogotá? ¿A dónde va la basura que genera Bogotá? No nos interesa, no nos preguntamos. Y fíjense ustedes que esas burbujas culturales es lo que ha vaciado nuestra democracia. Y con esto termino. Repito, el hecho de que vivamos todos y todas en burbujas culturales es lo que hace que la democracia se haya vaciado. Y les pongo 3 ejemplos. Miren, el modelo neoliberal les ofrece a todos ustedes hacer realidad sus sueños. Todos los que están aquí tienen seguramente algún sueño, el que sea. Material, sentimental, sexual, el que sea. Bueno, pues el modelo neoliberal le garantiza sus sueños. ¿Saben cómo? Siempre y cuando lo mercantilicen. Les pongo un ejemplo. Hay sectores homosexuales que dicen, mi deseo es ser padre. Mi sueño es ser padre. ¿Y qué le dice el neoliberalismo? Si tu sueño es ser padre, yo te garantizo que tienes derecho a ser padre. Siempre y cuando lo mercantilices, siempre y cuando te compres un vientre de alquiler en un país pobre. Y de repente, fíjense ustedes, el modelo neoliberal le ofrece a esta gente la posibilidad de convertir su sueño en un derecho siempre y cuando se convierta en una mercancía. Y esto aplíquenlo a cualquier ámbito de nuestra existencia. Son utopías mercantilizadas.